Muy buenas noches a todas, a este gran grupo de mujeres que tengo aquí conmigo en vivo, también las que están mirando la grabación. Saludos especialmente a la Olga, a la Virginia y las otras que están mirando esta grabación. Gracias por avisarme que no pudieron conectar esta noche. Amigas, estamos en lección 2 ya y doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes. Casi todas, creo que todas, de una manera que conectó en la primera lección, están aquí con nosotros en la segunda y algunas nuevas. Entonces, ay, qué bendición. De verdad, tener algunos, bueno, tener muchas en vivo. Hay otras que están mirando la grabación, pero tenerles en vivo, me da una alegría, una energía especial mientras estamos aquí estudiando en la noche. Bueno, sean bienvenidas todas a lección 2. Estamos en la lección cuando vamos a ver al Éxodo y la Pascua. Entonces, hoy día vamos a ver cómo a Faraón de Egipto se negó a dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios, con la mano salvadora, le sacó de Egipto, le salvó. Entonces, hoy día vamos a ver el gran rescate del pueblo de Israel y también vamos a meditar en nuestro rescate de pecado por Jesucristo. Entonces, amigas, empezamos como siempre en oración. Entonces, les invito a orar conmigo. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte en la cruz. En su nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amadas hermanas. Estamos en lección 2, la Pascua. Entonces, les invito a tener sus Biblias abiertas. Estamos en Éxodo 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Y vamos a empezar con la tarea. Entonces, en la lección 1 hablamos un poquito de captar, que deseamos captar la atención para poder compartir una historia de la palabra de Dios con otros. Entonces, para la tarea de hoy día, pedí que ustedes podrían pensar en una pregunta que podrían hacer para hacer una puente de la pregunta a la historia del éxito. Entonces, en el WhatsApp pregunté, ¿cuál es una pregunta que podrías utilizar para captar la atención de alguien, para luego contarle la historia del éxodo? Les invito a compartir en el chat o con la mano arriba o con el micrófono abierto. ¿Qué es una pregunta que podemos hacer, amigas, para captar la atención y compartir la historia del éxodo? Con confianza, no hay problema. Vamos. Ya, Cristina, vas a ganar una estrella de oro. Adelante. Ay, perdón, amiga, que abrí su micrófono. La pregunta que yo hice es la siguiente. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí, gracias. ¿Crees que Dios usó a Moisés para enviar plagas a la tierra de Egipto con el fin de que dejara ir al pueblo de Israel? Wow. Sí, ya captaste mi atención. Buenísima. Gracias, Cristina. Gracias, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Tengo algunos ejemplos de preguntas acá y tenía una similar a Cristina, pensando en los niños. Quería preguntar, ¿has oído de la historia de las 10 plagas?
Porque para los niños, los 10 plagas siempre captan la atención para ellos, ¿cierto? Entonces, empezar que, oye, ¿has escuchado de la historia de las 10 plagas? Ya vas a tener su atención, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Qué es una pregunta que podemos hacer para captar la atención? Buenas noches, Angélica. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, amigas, voy a compartir algunos ejemplos con ustedes, ¿ya? Porque quizás es algo, bueno, quizás no tenemos la costumbre de compartir historias de la palabra de Dios con otros, ¿cierto? Quizás estamos acostumbrados a escucharlo o leerlo, pero no tanto compartirlo. Entonces, sabemos que, bueno, en Éxodo 10, 11 y 12 podemos ver la Pascua, podemos ver bueno, algunas plagas y podemos ver el Éxodo, ¿cierto? Entonces tenemos algunas opciones de preguntas. Por ejemplo, una pregunta que pensaba es, ¿qué significa tener un corazón duro? ¿Qué significa tener un corazón duro? Qué profunda la pregunta, ¿cierto? Ahí podemos conversar. ¿Qué es un corazón duro? ¿Qué significa? ¿Qué son las consecuencias de tener un corazón duro? Y luego, vamos a leer una historia de un faraón que sí tenía corazón duro. Mira cómo la pregunta es el puente a la historia. También una otra pregunta podría ser, ¿puedes pensar en un momento de la historia en que una nación completa fue salvada? ¿Una nación completa fue salvada? Ok, pensamos, hablamos de la historia. ¿Cuáles son los cuentos de la salvación en la historia de las naciones del mundo? ¿Cierto? Bueno, quiero contarles una historia de una nación que fue salvada de esclavitud. Entonces, por la pregunta, hice un puente a la historia, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Y les invito a siempre pensar en eso, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer una pregunta para hablar de la palabra de Dios? O quizás cuando otros están haciendo preguntas o cuando otros están comentando de cosas como enfermedades, quizás un tipo de plaga, ¿cierto? Pudimos hablar de, bueno, hay mucha conexión que podemos hacer por las preguntas. Vamos adelante, entonces, vamos a estudiar la historia de hoy día, empezando con el metro de la 4C. Perdón, olvidé de ver el chat. Gladys, muchas gracias, es perfecto tu pregunta. ¿Sabes en qué consiste la verdadera Pascua? Perfecto, muy bien, amiga, muchas gracias por compartir. Vamos adelante. Empezamos con el captar. Ahorita voy a mostrarles una otra forma de hacer un captar. No tiene que ser pregunta. También podemos hacer un captar utilizando dichos o costumbres de nuestros países o de otros países también. Entonces, podemos empezar una conversación hablando de un dicho, un costumbre, para poder luego hablar de la historia del Éxodo. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Sabemos que en cada país tenemos celebraciones, ¿cierto? Tenemos celebraciones como recordatorios. Son muy importantes en nuestras vidas. Escogemos fechas para no olvidar eventos especiales, ¿cierto? O eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Esas fechas nos recuerdan de la felicidad o quizás de un momento bien importante en la historia. Estoy pensando en cuando estaba en Chile. Chile sí celebró fiestas patrias. Había como un mes de fiestas patrias allá. Y por seguro una semana de comida, de baile, de desfile. Sí o sí celebraron a full fiestas patrias. Ahora vivo en Quito. En Quito, y bueno, estamos en marzo, estamos acercando a Semana Santa, y acá en Quito tiene una procesión gigante que se llama Procesión del Jesús de Gran Poder. Y están en el centro de la ciudad de Quito y llevan cruces por la ciudad para recordar Viernes Santo.
Entonces, también es un costumbre que tenemos para recordar Viernes Santo. También en Ecuador tienen una sopa, una sopa especial que se llama la fanesca, que muchos comen acá en la Semana Santa con 12 granos, que significan los 12 apóstoles, y también, o discípulos, y también tiene un pescado, que es Jesús. Entonces, costumbres, fechas especiales. Imagino que cada uno de ustedes pueden pensar en una costumbre o fecha especial en sus vidas, ¿cierto? Cada uno lo tiene. Y hoy día vamos a ver una historia de cómo Jesús, perdón, Dios, cómo Dios estableció una fecha importante, una fecha para celebrar la salvación de los israelitas de Egipto. Vamos a ver la historia de la Pascua. ¿Ok? Bueno, amigas, eso fue un ejemplo de un captar, hablando de la cultura y haciendo una conexión a una celebración que se llama la Pascua. Vamos adelante entonces a la segunda C, que es contar. Ustedes cuando están en persona con otros, ustedes pueden tomar un montón de tiempo en contar. Pueden leer la historia juntas, pueden con los niños, Daniela, sentate a un lado de Daniel para que me dé la silla, con que voy a adultos, escuchar la... perdón. Ahí, con los niños o incluso con los adultos. Ay, perdón, ahí está. Con los niños e incluso con los adultos se pueden actuar, ¿cierto? La historia si desean. También lo pueden dibujar. Hay un montón de formas de contar la historia. Como estamos en una lección o clase con ustedes que son ya adultos y que esperan que ya han leído la tarea, voy a hacer un resumen nomás de la historia. Entonces empezamos en Éxodo 10. Estamos al final de Éxodo 10. Estamos en la plaga de las tinieblas. Empezamos allí, en la plaga de las tinieblas. Dice la palabra que durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. Pero las casas de los hijos de Israel sí tenían luz, gracias a Dios. Y aquí encontramos a Moisés hablando con el faraón, que con corazón duro no quiso de nuevo dejarlos ir. Entonces, empezando en capítulo 11, podemos ver Dios enviando un mensaje a Moisés para Faraón. El Señor habló con Moisés y le avisó que va a enviar una otra plaga. Una plaga donde van a pasar a medianoche a través de todo Egipto y todos los primogénitos van a morir. Desde el faraón hasta los de los siervos, hasta los de los animales. Entonces, aquí está la 10ª plaga. Entonces, Moisés sí avisó a faraón de esta plaga que va a venir. Pero también Dios tenía palabras de esperanza para su pueblo. Habló con Moisés y con Aarón y compartió con ellos instrucciones de cómo podrían celebrar la Pascua y ser salvados en esta noche. Entonces dijo que necesitaban buscar un cordero, un macho de 1 año y sin ningún defecto. Necesitaban tomar la sangre de este cordero y colocarlo en los postes en el dintel de las casas. También tuvieron que cocinar al cordero, asar al fuego, y también tener panes sin levadura y hierbas amargas para tener una cena en la familia. Debe comerlo todos vestidos y calzados, también con el bordón a la mano, como tenían prisa, ¿cierto? Y esa se trata de la Pascua del Señor, porque en esa noche el Señor pasaría por la tierra de Egipto y va a morir todos los primogénitos que no tienen la sangre de cordero en sus postes de su casa. Y en ese día, que van a ser este día y también por los siglos, van a recordar siempre por las generaciones como Dios salvó a ellos de Egipto.
Entonces, también habló Aarón y Moisés al pueblo. Compartió con ellos todas las instrucciones. Y dice la palabra que los israelitas fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces, sí, se pasó como Dios dijo. A la medianoche el Señor pasaba por todo de Egipto. Y sí, todos los primogénitos de la tierra de Egipto murieron. Dice la palabra que en todo Egipto hubo un gran clamor, imagínense. Y en esta noche, por fin, a Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ya que vayan, apártense de mí. Llévense también todas sus cosas, que vayan nomás. Entonces los israelitas sí, por fin, pudieron ir. Y también podrían preguntar o pedir de los egipcios cosas como oro, plata, vestidos, y los egipcios sí estaban dispuestos a compartir o dar sus cosas a ellos. Querían que se vayan nomás. Y en este día, empezando en la noche, los israelitas salieron de Egipto. Dice la palabra que eran unos 600,000 hombres, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y también los niños, una gran cantidad de personas. También la palabra de Dios menciona que habían estado en Egipto 430 años. 430 años de esclavitud y ahora por fin están saliendo. Bueno, gracias queridas por escucharme. Ahora vamos a escuchar a ustedes. Entonces vamos a las preguntas de considerar, ¿ok? Me encantaría tener su participación. Se pueden comentar en el chat o con la mano arriba o con el micrófono abierto, como ustedes deseen. Y vamos a hacer las preguntas de considerar. Deseamos respetar la palabra de Dios y analizar los detalles que están aquí. ¿Ok? Entonces empezamos con pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? ¿Qué opinan ustedes? Dios le bendiga. Bueno, los personajes principales, el principal es Dios, Moisés y el faraón. Son los principales Muy bien. de la Sí, historia. y Anita está de acuerdo, en el chat escribió lo mismo. Moisés, Faraón, también tiene Aarón y Dios. Gracias, Rosángela. Muy bien. Estoy de acuerdo, sí, son los principales, ¿cierto? Moisés, Dios, Aarón, Faraón. También podemos decir los egiptos y los israelitas, ¿cierto? Pero en general tenemos esos 4 personas. Muy bien. Perfecto, vamos adelante. Mira, es fácil. Vamos adelante. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Deseamos entender, pintar la imagen en nuestras mentes de la historia. ¿Cómo se ve esta historia? ¿Cuáles son los objetos que podemos encontrar? Hay un objeto principal, sí o sí. Anita, gracias. Sangre escribió. Sangre. Entonces, con sangre al cordero, ¿cierto? Eso sí es como el objeto principal de la historia, la sangre del cordero. Muy bien. Amén, amén. Bueno, también podemos ver que como uno de los objetos, ahí habla de que Dios le dice que le piden al pueblo de Egipto alhajas de plata y oro. Ujú. También podemos ver que habían vacas, había ovejas, también el holocausto, también. Amén. Amén. Muy bien. Sí, los ganados de los israelitas, las cosas de oro, de plata. Muy bien. Aquí podemos imaginar ellos saliendo de Egipto y lo que están llevando con ellos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Pensamos en la Pascua, amigas. ¿Qué más había en la Pascua aparte del cordero? Muy bien, en el chat veo pan.
La pan sin levadura. Cristina, adelante. Gracias por la mano. Hay que abrir su micrófono, amiga. Pan Ahora sin sí. levadura, como decía la hermana, pan sin levadura. Y había El, una cosa más. los objetos de valor, Ujú, el bastón de Moisés. ujú. Mm, Ah, mira, Gladys lo tiene en el chat. Hierbas amargas también. correcto, Hierbas mañanas. Bien. Muchas correcto. gracias, amigas. Ahí estamos. Muy bien. Sí, y esta pregunta nos ayuda mucho porque, bueno, deseamos aprender de la palabra misma, ¿cierto? No de fotos que hemos visto, ni de videos o películas. Queremos imaginar de verdad qué pasó por la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos mucho detalle increíble. Imagínate compartiendo esta historia con niños, ¿cierto? Podría pintar una imagen de cómo era Egipto y las casas de los israelitas, Egipto en tinieblas y las casas de los israelitas con luz, ¿cierto? También hablando de la sangre en los postes, como era la gente comiendo con prisa, con todos sus vestidos y bastones. Podemos imaginar bien exactamente cómo era la Pascua. Muy bien, vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia fácil? ¿Cierto? Estamos en el país de Egipto. Egipto. Estamos en Egipto. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo dice, ¿cierto? Dice, creo que en 11:3, bueno, en muchas partes habla de los Egiptos de Faraón, ¿cierto? Ya sabemos que estamos en Egipto. Entonces, vamos adelante a pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Recordamos que no estamos buscando fecha. Deseamos utilizar la palabra aquí para poder compartir cuándo ocurrió la historia. ¿Qué opinan ustedes? Una mujer de la estación de la mañana dijo, en la noche. Y estaba bien, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió la historia? En la noche, a medianoche. ¿Qué más sabemos? Voy a dar a ustedes una pista. Podemos mirar capítulo 12, versículo 40. Capítulo 12, versículo 40. ¿Qué dice allá? Bueno, ahí dice que ellos habitaron 430 años. Así es. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos otro detalle de cuándo ocurrió la historia, ¿cierto? No es una fecha, pero sabemos que es después de 430 años en Ujú. Egipto. Ujú. Muy bien, muchas gracias. También una otra hermana de la estación de la mañana comentaba que la historia ocurrió después de de las 10 plagas. Bueno, sí, bien, perfecto. Así es. Entonces, en esta pregunta, amigas, deseamos utilizar la palabra misma para poder entender exactamente cuándo ocurrió la historia. Bueno, vamos adelante a la pregunta del problema. ¿Qué es el problema principal que podemos encontrar aquí? ¿Qué opinan ustedes? Ana, adelante. Ana Reyes. El mayor problema era Faraón, pues, ¿no? Que tenía su corazón duro y no se daba, o sea, no cedía, pues, a lo que Moisés le decía, ¿no? Así Y es, ese era el mayor problema, así es, el corazón duro. así es. Muy bien, Ana. Imagínense toda la pena que pasaba por Egipto, por este faraón, ¿cierto? 10 plagas hasta que por fin permitió que pudieran salir. Con su corazón duro, causó un montón de consecuencias para el pueblo de Egipto. Muy bien. Sí, otro problema que podemos mencionar es la esclavitud, ¿cierto? Están en esclavitud. Am, Amén.
Ay, perdón, Rosángela, quería decir Amén, eso. amén. Esa era una, yo diría que es el problema principal, es por lo cual empieza, Mm, como que dice esa historia, ¿verdad? Cuando Dios decide enviar a Moisés y a Dios a proceder como lo hizo. Porque por la dureza del faraón tenía al pueblo en esclavitud. ujú, así es. Sí, sí, tienes Mm. razón. Que puede ser problema. Sí, sí, tienes razón. Gracias, amiga. Divisay, ¿deseas comentar algo, amiga? Divisay, ¿me escuchas? Veo su micrófono abierto, amiga. Ya, vamos adelante entonces. Y amiga, ¿se soluciona el problema aquí? Tenemos, bueno, mencionamos dos problemas, ¿cierto? Lo de esclavitud y lo de el corazón de Faraón. ¿Se soluciona o no? Sí, creo. Anita, ¿por qué sí? Bueno, buenas noches a todos. Creo que se soluciona por lo que salió, porque Dios les dio, o sea, les sacó de la esclavitud para que ya no sean más esclavos. Les dio esa libertad como a nosotros, creo yo. Se solucionó el problema, sí. Claro que tuvieron muchos contratiempos, pero estuvo la mano de Dios siempre con ellos, como hasta hoy con nosotros. Amén. Amén, querida Anita. Sí, sí, se solucionó. Qué pena que fuera el corazón duro de Faraón, tenía que enviar tantas plagas para que al final podría permitirle salir, ¿cierto? Pero sí, se lo solucionó. Muy bien, muchas gracias, queridas. Quería comentar algo en el chat, puedo ver de Judith. Muy buenas noches, querida. Ella dijo, Dios endureció el corazón de Faraón, la incredulidad del Faraón. Muchas gracias, querida. En la sesión de la mañana, una estudiante preguntó, ¿es la culpa de Faraón o de Dios que tenía corazón duro? Porque dice acá, Dios endureció el corazón de Faraón. Y era una pregunta buenísima. Estaba muy contenta por la pregunta. Porque hay más contexto acá, queridas. Si ustedes leen más adelante en capítulos 9, 8, 7, creo, habla de las otras plagas. Y acá la Biblia utiliza la expresión, habla de como Faraón, que tenía su corazón duro, que como Faraón estaba rechazando a Dios, rechazando a Dios, rechazando de Dios. Y después de la sexta plaga, la expresión cambia. Y ahora dice que Dios endureció su corazón. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de un Dios de misericordia y un Dios de justicia en el mismo tiempo. Dios desea que todos sean salvos. Nos ha salvado a cada uno de nosotros y quiere que nosotros vivimos en su gracia. A Faraón es un ejemplo de alguien que lo rechazó de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de, sí, si rechazamos a Dios, sí, llega la justicia. Vivimos en tiempos de gracia, ¿cierto? Y regocijamos en la fe que tenemos. Y más adelante podemos hablar más de la confesión y la necesidad de confesar nuestros pecados para no tener corazones duros como a Faraón, ¿cierto? Pero aquí tenemos un gran ejemplo de qué pasa cuando rechazamos a Dios. Bueno, amigas, ahora vamos más adelante, vamos a la aplicación. Entonces, ¿qué significa la historia de la Pascua, del Éxodo, para nosotros ahorita, hoy en día? Bueno, el punto principal es simple. Israel está en esclavitud. Dios mandó a Moisés a sacarles.
mandó las plagas y estableció la Pascua, ¿cierto? Y con todo eso, por fin podrían salir al pueblo de Israel. Entonces, el punto principal es Dios salvó su pueblo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pensar en nosotros. ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y también confesar en nuestras vidas? ¿Qué pecado podemos ver en la historia y confesar en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas? Ana Reyes, adelante. Bueno, yo veo, la soberbia, Mm, también la incredulidad. Eso, bueno, eso es pecado, ¿no? La soberbia que también tenía, o sea, el faraón. ujú. Sí, sí o sí. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Y podemos confesar que a veces nosotros actuamos lo mismo? Sí, Sí. sí, Mm, qué pena, pero sí. ¿He tenido ok. un corazón duro? Sí. Cierto, entonces acá podemos ver sí o sí el carácter de Faraón y confesar que hemos demostrado algunas veces en la vida el mismo carácter, ¿cierto? ¿Alguien más? Gracias, Ana. ¿Qué pecado vemos acá y confesamos en nuestras vidas? Gladys escribió un corazón duro. Cristina escribió el augurio del faraón. Muy bien. Sí, Faraón no estaba contra Moisés, estaba contra Dios, ¿cierto? Gladys Luna, adelante, querida. Aquí abrir su micrófono. Ay, perdón, Gladys. Veo su mano arriba, pero hay que abrir el micrófono, amiga. Ah, no está. Ay, a ver. Intenta ahora. Ay, qué pena, amiga. No sé por qué no puedes abrirlo. Pero, amiga, ¿puedes escribir en el chat, por favor, lo que querías compartir? Muy bien. Veo en la chat, Anita escribió la incredulidad. También nosotros pecamos a diario y por eso hay que pedirle perdón a Dios. Muy bien. La desobediencia. Gracias, Gladys. Muy bien. Cristina, adelante. Profesora, también la Mm, ira del faraón, y ujú, a veces yo pues en lo particular, en lo personal, a veces pues mm, tenemos ese confieso que a veces tengo ira de ujú. cualquier cosa que nos molesta. Así es. Sí, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Sí, amigas, aquí esta historia es un gran momento para nosotros pensar en los pecados que tenemos, ¿cierto? Y confesar los pecados, llevar los pecados a Dios. Y les invito a leer, después de esta lección, les invito a leer Salmo 51. Salmo 51. Es hermosísimo este salmo y es un salmo de confesión. Y aquí habla de, bueno, voy a encontrarlo aparte exacto. Dice acá, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Entonces, aquí en el Salmo 51 estamos pidiendo un corazón nuevo, que el Espíritu Santo siga creciendo en nosotros nuevos corazones. Entonces, después de esta lección, cuando tienen un momento, espero que cada uno de ustedes puedan abrir sus Biblias al Salmo 51 y utilizarlo como una oración, ¿cierto? Y una oración para confesar los pecados, pero también pueden orar
dando gracias a Dios por la salvación que tenemos. Entonces, ahora vamos a pregunta número 3, la pregunta de amor inmerecido que tenemos. ¿Dónde podemos ver en Éxodo 10, 11 y 12 el amor de Dios para nosotros? ¿Dónde está el amor para con nosotros? Rosángela, adelante. Amén. Bueno, podemos ver en el 10:23 cuando dice ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. En 3 días, dice la palabra, mas todos los hijos de Israel tenían luz. Ujú. Podemos ver el amor de Dios allí, ¿verdad? Cuando las tinieblas representan, vamos a decir, esa oscuridad, cuando que vivíamos nosotros anteriormente, antes de conocer a Dios, pero ahora podemos ver que vivimos en la luz, ¿verdad? Aquella luz que representaba en aquel entonces es la luz de Cristo que nos representa hoy en día. Amén. Ay, qué hermosa. Muchas, muchas gracias por compartir. Si eso está en 10 a 23, ahí sí o sí podemos ver amor de Dios, cuidando a su pueblo y también pensamos en cómo nos cuida a nosotros, ¿cierto? Amén. Sus cosas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay otras partes donde podemos ver el amor de Dios para nosotros? Cristina, adelante. Yo veo el amor de Dios cuando Dios le dice a Moisés que no va a matar a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Solo a los primogénitos de los animales del faraón y todo Egipto. de los criados, siervos, los que atendían al faraón también. Ujú. Pero el amor de Dios fue a los israelitas que no les tocó su primogenitura. Ujú. Así es, así es. De nuevo es un otro ejemplo como está cuidando a sus hijos, ¿cierto? Está cuidando los que sí tienen fe en él. Sí, claro, muy bien, muy bien. Bueno, hay una otra parte acá que vamos a examinar en profundidad en algunos minutos, pero aquí podemos ver un gran ejemplo de amor para nosotros en el Cordero de Dios, en el Cordero Pascual. Es decir, que esta historia tiene una conexión increíble con el Nuevo Testamento y tiene una conexión increíble con Jesucristo. Entonces, vamos a estudiarlo un poquito más y vamos a notar, wow, qué amor tiene Dios para nosotros por ser nuestro Cordero. Pero vamos allá en un momentito, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a la siguiente pregunta. Ay, perdón, veo otra cosa en la chat. 12:22, a ver. Ay, sí, en 12:22 habla de cómo Dios estaba cuidándoles los que colocaron sangre en los postes de la casa. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Vamos adelante. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de leer esta historia? Bueno, ya lo hemos hablado de cómo podemos pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros corazones nuevos, corazones de carne, decimos, no duros, que deseamos obedecer, que deseamos amar, que deseamos seguir a Cristo, que no lo rechazamos como a Faraón. Entonces, tenemos la gran oportunidad, como comenté antes, en Salmo 51, de orar y hablar con Dios y pedir que siga obrando en nosotros la fe salvadora. Bueno, amigas, ahora vamos al punto principal de la lección. Este punto es
que hay una gran conexión entre el Cordero Pascual y Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo vamos a ver. Primero, toda la escritura se centra en Cristo. Es cristocéntrico la escritura. Es decir, que la Biblia que ustedes tienen, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada página se centra en Cristo. Incluso las páginas que a veces parece que no, ¿cierto? Como en la historia de hoy día, no se menciona Cristo, ¿cierto? Pero lo vamos a ver ahora. Primero, sabemos que toda la Biblia se centra en Cristo porque Dios nos ha dicho que se centra en Cristo. Jesús mismo lo enfatizó que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a Él, a Jesús. El apóstol Pedro, Pablo también en sus epístolas, en sus sermones, insistieron en que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y también todas las cartas del Nuevo Testamento apuntan a Cristo, se centran en su mensaje en Cristo. Entonces, por eso en cada página de la palabra de Dios podemos hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y mi salvación? Incluso cuando hay una página de puro ley, cuando estamos en los libros de Levítico, por ejemplo, de Deuteronomio, cuando son pasajes de que parece que son mucho ley, se centra en Cristo porque recordamos que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Pero en la lección de hoy día, pensando en el Cordero, también pensamos en Juan el Bautista. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento miró a Jesús y dijo, mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí podemos ver la gran conexión del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que Jesucristo es el Cordero Pascual. En Éxodo, el Cordero Pascual le salvó, ¿cierto?, de la muerte. Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, nos ha salvado también. Nos ha salvado de la muerte, del pecado y del diablo. Entonces, ahora podemos ir aún más allá para ver la conexión. Cuando pensamos en la Pascua, sabemos que el Cordero no tenía mancha, ¿cierto? No tenía mancha. Jesucristo no tenía la mancha de pecado. Era perfecto, es perfecto, ¿cierto? Entonces tenía que ser sin mancha Jesucristo para poder salvarnos, para cumplir la ley en nuestro lugar. También el Cordero de la Pascua era inocente, no mereció tener que ser sacrificado. Jesucristo también era inocente, no merecía la muerte, pero tenía que morir santo y morir para contribuir su vida para nosotros, para colocar su vida en nuestro lugar. También la sangre del Cordero de la Pascua en los postes, ¿cierto? Pensamos en la sangre de Jesucristo. Y pensamos en el Nuevo Testamento donde dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces podemos ver la salvación por la sangre, ¿cierto? También podemos pensar en otras cosas. Las hierbas amargas de la Pascua nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo. Pasamos por cosas amargas sí o sí, ¿cierto? Estamos en un mundo de pecado. Entonces las hierbas amargas nos recuerdan del sufrimiento que tenemos. También el pan sin levadura nos hace recordar o pensar en la vida que tenemos como cristianos, que por gratitud a Dios no deseamos manifestar la levadura del pecado en nuestras vidas. Deseamos en gratitud a Dios obedecerle.
También en la Pascua los israelitas fueron salvados, ¿cierto? Fueron salvados por fin y salvados de la esclavitud. Nosotros también somos librados y somos librados de la condena, de la condena eterna del pecado. Somos librados, tenemos victoria en Cristo, nuestro Cordero Pascual. Entonces, amigas, aquí espero que cada uno de ustedes ahora pueden leer Éxodo 10, 11 y 12 de nuevo con ojos abiertos, ¿cierto? Como, wow, eso no solamente es una historia bacán de la salvación de un pueblo, no, eso es la historia también de nuestra salvación, ¿cierto? Es la historia de como, de la plan de Dios para salvar no solamente a ellos, pero también a nosotros. Y bueno, podemos reflexionar en dos versículos del Nuevo Testamento que demuestran este punto. 1 Corintios 5, 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Me hace pensar, no recuerdo quién fue, en el principio de la lección, uno de ellos, Gladys. Gladys escribió como un captar. Escribió, ¿sabes en qué consiste la verdadera Pascua? Mira qué captar, porque ella con este captar no solamente va a explicar la historia de la Pascua, pero va a hablar de la verdadera Pascua, que es Cristo. Perfecto. La otra que a mí me encanta viene de 1 Pedro 2, 18 a 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en esos últimos tiempos por amor a ustedes. Vemos acá Cristo sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Cristo es el Cordero Pascua, ¿cierto? Y podemos ver acá que el Cordero del Éxodo es un señal de Cristo que iba a venir más adelante en la palabra de Dios. Cristo es nuestro único Redentor y dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, la victoria ya lo tenemos. La victoria, ya tenemos salvación, ya tenemos el perdón en Dios. Sacrificó su vida para salvarnos. Que seamos agradecidas y felices y que deseamos compartir la palabra, esta historia con todos y que no seamos como Faraón, rechazando esta gracia, este sacrificio que Cristo hizo para nosotros. No, que regocijamos en su sacrificio y que deseamos vivir para Él en amor, en gratitud. Amigas, preguntas, comentarios, dudas. Ahora es el momento de la Pascua o el Cordero Pascual. Bien. Bueno, amigas, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, les invito a quedar después o me puede llamar también y podemos seguir conversando. Espero que tienen la confianza de hacer cualquier pregunta, porque estamos aquí en la palabra de Dios juntas, ¿cierto? Es un momento de estudiar y aprender de unas a otras. Muy bien, queridas, terminamos entonces con la lección de hoy, pensando en el tema principal. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Mi salvación es el punto principal de hoy día. Dios nos ha salvado. Es nuestro Cordero Pascual. Bien, amigas, muchas gracias por la participación. Para la próxima semana, vamos a empezar lección 3 ya.
Entonces tienen todo fin de semana para prepararse. Espero que puedan ver el video y también leer Éxodo 19 y Éxodo 20. ¿Ok? 19 y 20. Vamos de Egipto al desierto. Vamos al monte Sinaí. Y en esta historia vamos a ver cómo Dios dio su ley al pueblo. ¿Y qué significa esta ley para nosotros hoy en día? Entonces, espero que cada uno de ustedes puedan asistir en vivo también el martes para que podamos conversar de esta historia importante. Y como tarea, espero que ustedes puedan leer la historia de Éxodo 19 y 20 y pensar en cómo pueden hacer un captar para poder compartir esta historia con otros. Y quizás pueden hacer un captar como yo hice hoy día, utilizando un costumbre, un dicho de un país, ¿cierto? Pensando en algo que la gente van a conocer, que sí va a captar su atención y puedes usarlo para de luego compartir la historia de Monte Sinaí. ¿Ok? Y si necesitan ayuda, estoy aquí, siempre a la orden. Bueno, hermanas, terminamos entonces con la bendición de nuestro Señor y luego me quedo acá para conversar con algunos de ustedes que quizás tienen preguntas, ¿ya? Bueno, reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hermanas, tenemos paz en Cristo. Amén y amén. Gracias, Cristina. Bueno, que descansen. Mañana voy a compartir la tarea y nos vemos perdón, al martes. Dios primero. Gracias, hermana. Gracias, Ana. Saludos. Gracias, Nos hasta vemos, profe. Nos bendiga. vemos. Gracias por la clase, estuvo muy enriquecedor. Buenas noches. Que estén Amén. muy bien. Amén. Buenas noches, profe. Que Dios me le continúe bendiciendo. Gracias. Igual a ustedes. Abrazos, abrazos. Gracias. Chao, chao, chao. Buenas